gustaría que pudiera darse de mejor manera, con un poco más de trabajo. Sabemos que ustedes llevan otros cursos. Es cuestión de organizarse un poco y estar con el trabajo de taller también con una constancia mayor. El hecho de que no se esté trabajando con un poco más de ahínco, por decirlo de algún modo, se ve reflejado en que ninguna de las propuestas que ustedes tienen aquí en maqueta tiene el contexto. Casi ninguna, tal vez por ahí una, pero el resto, y esta, ¿no? Y el resto está sin contexto. Entonces, eso no les permite a ustedes unas lecturas adecuadas de la escala de trabajo del sitio. Está tergiversando propuestas. Entonces, los tres hemos pasado por distintos grupos, hemos visto varias cosas que creemos oportuno ahora comentarles, de repente escogiendo unos trabajos de los cuales hayamos visto algo, y nos gustaría que se acerquen, estemos así como rodeando el trabajo para ir comentando algunas pautas y ustedes puedan seguir desarrollando. ¿Por el trabajo de este año? Ya. Sí. Voy a llevar un poquito. Ya, a ver, con el tema de la representación del contexto de las maquetas, es necesario de que enfrenten de una vez ese asunto. No pueden seguir trayendo las maquetas calatas, así, topográficas, desnudas. Y maquetear el contexto significa representar la escala real de lo construido, ¿no? Que es más o menos, de repente, ese escalonamiento de pequeñas casas, ¿no? No es traer una supermanzana bloque, que lo único que va a hacer es seguir distorsionando su idea de proporción, de escala y de cómo lo real en el lugar se está emplazando, ¿no? Es escalonado y no es volumétrica. Entonces, poder representar lo existente a su escala adecuada les va a permitir también de que su propuesta un poco responda a ese tipo de escala, ¿no? Un poco en el trabajo de Stephanie se ve eso, ¿no? Un poco entender o haber representado la escala de lo que existe, la propuesta un poco se enlaza con esa escala de lo que existe. Y ya no se van a ver de repente por ahí superbarras que todavía siguen apareciendo. Lo otro de la maqueta es de que de una vez terminen de enfrentar la topografía real. Ya se habló de que la topografía no es, como algunos todavía la representan casi plana, por ahorrarse la geometría del morro hacen cosas mucho más sencillas. Resuelvan el tema de la maqueta. Si no tienen una buena topografía y un buen contexto, las propuestas van a caer así un poco mucho al ojo o al gusto de ustedes, ¿no? Entonces, cuando un trabajo comienza a enfrentar la topografía, de repente la respuesta de inicio de la propuesta es algo que se acomoda a la topografía, ¿no? El planteamiento de las plataformas es manejo, resultado de entender la topografía. Yo he visto muchos trabajos que están fabricando su propia topografía, ¿no? O sea, tienen esto, pero le hacen un hueco en la maqueta y ellos mismos hacen una especie de escaleras con unas diferencias de altura a su gusto, ¿no? Los edificios están alrededor de eso y son respuesta a esa geometría rígida y no a la geometría topográfica, ¿no? ¿Ves? Bueno, aquí no se nota mucho, pero ya lo dije un poco. La idea de haber hecho un trabajo macro es un macro de la exponencia de Unified
propia propuesta, ¿no? O sea, ¿cómo es el contacto de esta propuesta con la vida occidental? ¿Qué tipo de tipologías deben responder a ese contacto? ¿No? ¿Cómo es el contacto de esta vía peatonal que está por aquí con su propuesta de aquí? ¿No? ¿Cómo se va comportando mi tipología en base a, tengo una pendiente muy pronunciada, tengo una intermedia y otra es una pronunciada? ¿Qué tipo de comportamiento debe tener la vivienda respecto de eso, ¿no? Sin perder la idea de la escala? No se trata de agarrar y hacer en su cuaderno de tipologías y comenzar a encajarlas, o decir, bueno, cada 3 va una, cada una va 2 y cada 2 va 0. ¿No? La organización de la vivienda tiene que responder a las necesidades de sus objetivos, de las estrategias que se plantean para resolver esos objetivos. ¿No? Si yo tengo, como en el caso de su compañera Lucero, ¿no? Aquí adelante pongo vivienda taller, listo. Y va a ser metal mecánica. Entonces, necesitan un patio para guardar sus materiales, sus herramientas, sus esto. Puedo trabajar en el patio, es una cosa que si me va a ocupar 300 metros, puedo, ¿no? De pronto, entonces, tengo que ver cómo acoto la parte edilicia para tener un patio. Encima de eso, puedo tener otra vivienda, me va a molestar los ruidos, el sonido, la grasa, el esto. Y bueno, entonces, ¿cómo se comporta la vivienda de acuerdo a cómo estoy emplazando, articulando el proyecto? Es importante. Todo tiene que ser colectivo en los espacios. Tener un control visual de todo. Yo puedo tener un espacio colectivo y al lado un flat donde inevitablemente va a estar mi dormitorio, el dormitorio de mi hija, al frente de ese flat, de ese patio, con un registro visual directo. No, le voy a poner registro porque usted puede mirar. Tendré que generar un espacio fuego, será pertinente tener esa relación en todo caso, ¿no? Me conviene articular la edificación de otra manera. Necesito espacios intermedios que me generen esa integridad tanto en horizontal como en vertical. ¿Cómo se debe entonces moverse el edificio? La edificación para poder entender esto que me está diciendo que me estoy moviendo así, me estoy moviendo hacia espacios de tensión, hacia un gran parque que está aquí, ¿no? Entonces han hecho todos un gran parque y de pronto no, nadie lo usa, nadie lo domina. Cómo la secuencia de esas articulaciones, esos caminos peatonales me llevan a esto que era su idea, ¿no? O lo que está arriba, lo que está abajo. Cómo de pronto la articulación de los espacios edificados me generan otros subespacios particulares de cada vivienda o compartidos entre 2 o 3 viviendas. ¿Cómo va a ser el sistema de asociación para subir a mis terceros niveles, cuartos niveles si los necesito? Una escalera para cada tipología, poder generar recorridos aéreos o que nazcan de plataformas base para que se muevan ahí. Entonces lo que sucede en la vivienda debajo de eso se comportará igual. Es imposible que una vivienda que se comporte aquí se va a comportar igual que aquí, en esta hendidura o en esta pendiente, o el mismo colorcito que ponen aquí, ¿no? Se va a comportar aquí. Si bien puede tener la misma vocación, pero definitivamente se va a resolver de otra manera. Entonces es un trabajo de ir así, desde afuera hacia adentro, para comenzar a entenderlo. Y ya lo dijo Germán, ¿no? Si yo no reconozco el contexto, no voy a reconocer la escala. Si no reconozco la escala, me imagino mi edificio de ancho de 12 metros y lo emplazo ahí. Ninguno de ustedes tiene el norte en su maqueta. Eso es taller 2, taller 1. Tienen fachada azul. ¿Cómo se va a comportar con fachada azul? ¿Cómo voy a mover? Es importante que entiendan que no es trabajar fuera de la maqueta, ni es trabajar en AutoCAD, ni es buscarme ejemplos. Es comenzar a entender lo que está pasando aquí. ¿Ok? Más o menos esto. Entender, si vemos en esta propuesta, entender el sitio, haciendo el esfuerzo de aplicar el tiempo, va a acercar a la escala, a la proporción, a las magnitudes que se podrían manejar como propuesta para buscar una respuesta
Eso nos podría, digamos, revelar no solamente proporciones de edilicio, sino también de los espacios abiertos, de las vías, de las sendas que estemos proponiendo, ¿no? Porque por ejemplo aquí no está graficado nada de las vías y yo no tengo ahorita, por ejemplo, la dimensión, la proporción de lo que es la 8 de diciembre. Y esa nueva que proponen acá, aparentemente tiene por lo menos en el acceso el doble de tamaño, y cuando termina es por lo menos 4 o 5 veces más. Entonces, cuando no tengo esas referencias, puede hacer que esto, sí, se vea un poco grande, ¿no? Pero cuando ya me doy cuenta del tamaño de lo que existe, no es que se vea un poco grande, es exageradamente grande, ¿no? Entonces, es importante por eso. Luego, se están olvidando mucho de la propuesta de conjunto general y ya están solamente atacando cosas del desarrollo. Y es por eso que de repente aparecen elementos como este que son inconexos, ¿no? No sé si probablemente esto dé al cementerio, pero tiene una vía por medio y luego remontará en otra parte de la vía. O sea, no me está comunicando absolutamente nada. Entonces, ¿para qué quiero generar tamaña senda o vía cuando no está articulando nada? Entonces, esa no es la única propuesta que tiene esto, hay varias, ¿no? Entonces, proporcionar, direccionar, hay algunas que pueden llevarme, digamos, a los puntos de acceso hacia las zonas de vivienda y de repente hay algunas que transitan por zonas más semipúblicas, de repente con algunos comercios o algunos servicios que puedan enlazar a las áreas abiertas principales, a los equipamientos, etc. Por ahí he visto propuestas de, no solo en este caso, sino de repente hasta en otro sentido, de generar más espacios abiertos, etc. Y nadie está reforzando esta posibilidad del bosque, ¿no? Es más, ni siquiera se grafica cómo es para que tome la fuerza que podría tomar, ¿no? Entonces, este elemento que ya es una preexistencia debería más bien tratar de articularse a lo nuevo para generar un mayor cuerpo de espacios colectivos, abiertos, públicos, etc. Deberían pensar eso, ¿no? Luego, sobre el tema ya de propuesta de vivienda, cuando entramos al tema tipológico, no solamente la tipología debe estar pensada en una reflexión, en una lámina donde se habla de ciertas particularidades de organización de la vivienda, sino tiene que tener mucha relación cuando comienza a entrar en relación con otras tipologías y cómo se ubica en el territorio. O sea, si yo voy a provocar viviendas que están organizadas con comercio o viviendas taller, productivas, que tienen de algún modo una relación no solamente interna con la vivienda, sino también con lo público, tendré que colocarlas en espacios donde se provoquen esas condiciones públicas, ¿no? Se van a dar, supongo que por las vías con mayor flujo, con las que intersectan de repente una peatonal vehicular y se forman los equipamientos. Ustedes mismos en una observación simple en la ciudad se van a dar cuenta dónde están los comercios. Aquí alrededor de la universidad, saliendo, hacia qué vías están, o están escondidos los comercios, los servicios, donde nadie los ve. Están donde se mueve la gente, ¿no? Entonces, deberían provocar ese tipo de situaciones. Luego, ocurre que cuando trasladan la tipología a enfrentarla tridimensionalmente y emplazarla, no está habiendo mayor reflexión, simplemente están apilando las tipologías. Y por ahí alguien habla de vivienda huerto, por poner un ejemplo, y que está acá, ¿no? ¿Y dónde está el huerto, no? O sea, ¿cómo se va a dar ese espacio en el terreno y cómo va a permitir organizar la vivienda? O viviendas que están apretadas contra la ladera y solo permiten un frente de iluminación y ventilación, porque tienen colindancias con otras viviendas
y solo permiten un frente. Mínimo deberían buscar pues 2 frentes de soleamiento, mínimo. Soleamiento y ventilación, ¿no? O sea, ventilación cruzada no podrían generarla con un solo frente, ventilación natural. Entonces deberían buscar esas estrategias. Alguien habla, puedo de repente sustraer, puedo adicionar, comenzar a generar otros frentes. Son muchas las estrategias. Igual si utilizo un patio como elemento de organización, debería estar el patio representado, el vacío, para que se pueda entender cómo la vivienda se está emplazando y cómo está generando relaciones con las colindancias. Por eso aquí es donde he acabado esto como para, ¿no? Decir, si acá va a estar mi patio, que es, no sé, pues ubicado en ese punto, yo podré entender cómo se va a organizar, o si es que esto va a estar en colindancia con algo, no lo sé. Luego, en esta organización de las viviendas, en los requisitos se les ha indicado que deberían ustedes buscar estrategias distintas a la caja de escaleras. Es decir, que comiencen a provocar que hayan conexiones también en superficies aéreas. Aquí no me imagino cómo voy a entrar a esta vivienda que está en este punto. Si es por fuera no se deduce, probablemente está pensada en tener una circulación vertical interna. ¿Por qué estamos digamos, indicando que puedan ensayar circulaciones que sean distintas a la de una caja de escaleras? Porque podrían comenzar a activar espacios colectivos a nivel superior, espacios que permitan acceder a 1, 2, 3, 4 viviendas, y donde se multiplica o se amplía el espacio colectivo, que ya no queda solamente a nivel de suelo. También puede llegarse a generar a nivel aéreo y comienzan a generarse otro tipo de espacios de socialización. De estos espacios de socialización que hablábamos o de encuentro, también tienen que tener una proporción de acuerdo a la cantidad de viviendas que están sirviéndose de ese espacio y a las alturas, ¿no? A la magnitud de las viviendas. Cuando hemos visto, pasemos al caso del pasa por acá, para tener un espacio ahí. Aquí, bueno, tú lo has sacado, pero este estaba por acá. Espacios casi como callejones, mini patios o mini vacíos que no tienen proporción entre la edilicia y lo abierto. Ustedes tienen que buscar, o sea, hay relaciones que ya están estudiadas hasta por Reglamento Nacional de Edificaciones. La separación que puede existir para poder abrir vanos ya está estudiada de acuerdo a si son áreas de servicio, o si son áreas sociales o áreas principales. Entonces, no voy a poner 1,50 m cuando lo mínimo por reglamento es 2,40 o 2,20, y si yo saco lo que me dice el reglamento en cuanto a la altura que tengo de las edilicias, me da 5 metros. No puedo colocar cosas solamente porque a mí me parece que está bien esa proporción. Hay muchas cosas que ya están estudiadas no solo por antropometría, sino por reglamentación. Entonces, no puede ocurrir que haya un desbalance entre los espacios abiertos, los comunitarios, y la edilicia. Ni en exceso que parezca una plaza de ciudad, ni en perjuicio que parezca un mini patio o un callejón para una vivienda. ¿Correcto? Entonces, tienen que analizar esas condiciones. Luego, me gustaría hablar, vamos al trabajo de John, lo que comentó Germán al inicio del manejo de la topografía o entender la topografía. Muchos no están trabajando en core.
sea, como el requisito es maqueta, están trabajando la maqueta y como la topografía es pues, pronunciada, mejor corto la maqueta, me hago una plataforma afuera y luego traigo el platillo volador y lo pongo en el sitio. Y han hecho cortes acá para poder entender cómo es el terreno, cómo poder modificar ciertamente la topografía. Aquí parece que hay algo, no está del todo resuelto. Habría que ver si es que aquí no hay excesos de rellenos y de una serie de movimientos que han alterado tanto el terreno. Imagínense esto en un proyecto real. El presupuesto va a estar 90% para hacer las viviendas y 10% para hacer el tema de movimiento de tierras, acomodos y qué sé yo. No va a ser pues 90% para mover terreno y no va a quedar dinero para hacer las viviendas. Entonces tiene que tener un estudio topográfico en base a cortes. He preguntado ahí a un par, no hay cortes, entonces no hay forma de cómo entender cómo se engarza la edilicia sobre la topografía y cómo se están manejando estos espacios colectivos, ¿no? En qué niveles están. Lo interesante de esto puede ser que al crear este pequeño espacio como un espacio previo, una especie de estar, de recibo, hay vivienda taller o podría ir vivienda taller que se sirva de ese espacio para poder atender a un público y que a la vez permita ir accediendo a los otros niveles de los espacios colectivos. Los diferentes niveles ya pueden generar algunos dominios. Entonces aquí ya están, aquí es público, semipúblico y de repente en esta zona ya comienza a volverse mucho más privado, ¿no? Más íntimo para esta vivienda. Ojo con las distancias que acabo de hablar, aquí hay proporciones demasiado estrechas, ¿no? Y puede ser interesante que haya cierta continuidad del espacio, a pesar de que están en distintas alturas, puede haber continuidad. Aquí no lo existía. Entonces aquí se ha cortado, se ha hecho una modificación, aquí había algo mucho más arriba y una persona tenía que entrar por aquí, o se iba a la izquierda o se iba a la derecha, pero de aquí no podía pasar allá, tenía que bajar nuevamente para hacer esto. Aquí podría haber cierta continuidad, ¿no? Entonces, no sé, puede ser interesante. Ojo que cuando uno crea un patio no es necesario cerrar con 4 lados ese espacio, ¿no? Puede existir la virtualidad para definir un cerramiento, no necesariamente se edilicia, y no necesariamente yo tengo que tener un espacio que solo viva al interior. En este caso, por la posición que tiene este patio, y si es que esta plataforma estuviera más abajo, podría tener un enlace visual hacia el paisaje, porque este elemento estaría volando y yo a nivel de primer piso tendría la vista libre para poder mirar hacia el paisaje. Entonces, a la vez de ser un elemento organizador, integrador, facilitador de relaciones sociales, también es un elemento de integración hacia el paisaje. O sea, no tiene por qué estar limitada una función o un papel que pueda cumplir ese espacio. Entonces, ojo con este tipo de cosas, que es lo que ustedes deberían, digamos, trabajar. Como recomendación, se ha estado hablando mucho de varios ejemplos, entonces hay que tomar nota y comenzar a investigar, pues se han hablado de Previ, ¿qué cosa es Previ? ¿Qué lección puedo sacar de eso investigando un poco respecto a la vivienda experimental que hicieron a finales de los 60? Porque es un ejemplo que lo estudian muchas universidades del mundo, vienen a Perú a buscar ese ejemplo. No vienen a buscar el Museo de la Memoria ni nada, vienen a buscar Previ o San Felipe. Algo de positivo tendrá, ¿no? Entonces hay que buscar ese tipo de información. Y tampoco dejar de lado la mirada sobre la misma arquitectura tradicional o vernácula, ¿no? Cuando uno tiene en la cabeza los pueblos griegos que están emplazados en laderas, montes, hacia el mar, hacia un paisaje importante, no han escuchado nunca Santorini, Mykonos, todas estas islas que están en esa zona, o ciudades escarpadas en Italia, en España, Toledo, no sé, hay
por poner un ejemplo, la arquitectura tradicional o vernácula ha resuelto con mucha simplicidad y eficiencia las dificultades topográficas, hicieron sus espacios públicos a la medida de sus calles y digamos, de sus densidades. Versus lo actual, donde encontramos estos emplazamientos en favelas, en villas miseria o en pueblos jóvenes o asentamientos humanos, que es en nuestro país como se llaman este tipo de emplazamientos. Entonces siempre hay, digamos, lecciones positivas de cualquier tipo de intervención. En el caso de lo vernáculo tiene esa posibilidad, digamos, hasta misma lectura de la edilicia. Cuando Sisa hace la vivienda social de Malagueira en Évora, en Portugal, es una casi reinterpretación de la arquitectura vernácula. Cuando uno la lee, dice, bueno, esto es 70s, 80s, tiene el sello de su época, pero su disposición, configuración, el ritmo que le pone digamos, a la vivienda, cómo la asocia o la pila, tiene toda esa lectura de la vivienda vernácula. Y es más, utiliza un acueducto, ¿no, Germán? Hay un acueducto, o sea, hay zonas de vivienda y hay un acueducto, toda la vivienda es blanca y hay un acueducto en concreto. El acueducto sirve para llevar el agua a las distintas zonas, porque en esa zona era una ciudad de ocupación romana. El acueducto tiene sentido, hay vestigios de eso en la ciudad. Es una reinterpretación de eso y le sirve para estructurar el conjunto. O sea, hay una lectura de lo preexistente, de la historia, del territorio. Entonces, hay que revisar un poco de esas cosas. No todo es inventar la pólvora. Hay que más bien revisar estas para tener una nueva interpretación. Las críticas, por favor, para las siguientes clases tienen que ser completas. No traigan media maqueta, por favor. Traigan maquetas completas. ¿Ok? Entonces, gráficos, cortes, por favor. Si no hay cortes, no vamos a pasar crítica. Cortes. En este sentido. Por favor. Mínimo un par de cortes. No sé si haya preguntas o alguna inquietud.